Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda con muchísimo gusto Alexia Cervantes y del otro lado del ciberespacio está Andrés Solís. Como siempre, un placer saludarte, mi querida Alexia, y saludar a toda la audiencia de Periodismo Hoy que nos acompaña como cada martes aquí, pasadito el mediodía, a través de las frecuencias de Radio Educación. Y hoy tenemos un tema de mucha coyuntura, Alexia. Pues sí, Andrés, fíjate que yo incluso abrí debate por allá con la familia, ahí echando cacahuate en la sobremesa, que bueno, gran parte de la familia, ya los voy a ventilar, son, pues vaya, coinciden con las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este tema de la desaparición de los organismos autónomos sí generó polémica, ¿no? A favor, en contra, y justo de eso vamos a hablar, que hay un debate en torno a la virtual desaparición de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI, y hoy vamos a hablar particularmente de este último, de cómo ha servido o no al ejercicio periodístico y por ende al tema del derecho a la información de todas y todos los ciudadanos, y por ahí vamos a desmenuzar a algunos de los argumentos que pues están ahí sobre la mesa en torno a su desaparición. Y para poner un poquito en contexto a nuestra audiencia sobre este tema de la petición que hizo formal, la postura del presidente López Obrador para desaparecer al INAI en particular, dice que, entre sus argumentos está que es muy costoso, que sus funciones, dice el presidente López Obrador, bien pueden ser cubiertas por otras instituciones, puesto que incluso, dice, las conferencias mañaneras son una plataforma de transparencia y de acuerdo con lo que el propio presidente ha dicho, pues el INAI ha servido como tapadera para muchas corruptelas, pero ¿hasta qué punto de vista resultan válidas estas afirmaciones? Pues de esto vamos a platicar hoy precisamente en nuestra entrevista aquí en Periodismo Hoy. Va a estar bueno, así que los invitamos a que se queden aquí con nosotros, pero antes vamos con Periotips, una sección que prepara Graciela Ramírez y que hoy aborda el tema de la censura en los medios de comunicación. Periotips. Para hablar de censura periodística en México, debemos iniciar con una revisión de lo que dice la Constitución mexicana en su artículo 6 respecto a que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos a terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. La prohibición de la censura tiene su origen en el derecho constitucional que tenemos todas las personas a la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, nuestro país registra un alto índice de formas de censura que se ejercen de forma directa e indirecta a medios y periodistas. Aunque al parecer las cosas están cambiando en este sentido, en comparación al pasado, aún existen estas prácticas en distintos niveles de los gobiernos en nuestro país. Resulta fundamental hablar de la censura, ya sea directa o indirecta, porque sus variadas expresiones van desde intimidaciones, robos, prohibiciones, encarcelamientos, ataques físicos, desapariciones y asesinatos. Diversos investigadores del tema concuerdan en que existen diversos tipos de censura. La censura administrativa es la que ejerce alguna instancia del gobierno a los medios de comunicación, ya sean prensa, radio o televisión, dando instrucciones a directivos y jefes de redacción para que omitan informar de ciertos temas a la población o para que supriman a periodistas latosos. Esto lo hacen a través de medidas coercitivas o con ofrecimientos de prebendas, como podrían ser cancelar o obtener licencias o concesiones de radio y televisión,
el retiro o acceso a publicidad gubernamental, así como a través de la entrega de sobornos o cuchupos a periodistas. Un segundo nivel de censura es la que recurre a la violencia a través de agresiones y amenazas directas, incluso de atentados y asesinatos, con el fin de inhibir la publicación de información incómoda al poder. Lo que se conoce como censura económica se refiere a limitaciones en el otorgamiento, retiro o disminución de subsidios y presupuestos, lo cual incide en la capacidad de producción de contenidos y de alcance de mayores audiencias, ya sea que se trate de periódicos o de medios electrónicos. Y también se considera que existe la censura legal cuando la regulación es desfavorable al ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información. Por ejemplo, las leyes que se refieren a los medios públicos, comunitarios e indígenas que en nuestro país tienen condiciones muy por debajo de las que gozan los medios electrónicos comerciales. Los expertos en el tema distinguen entre censura previa y censura posterior. La censura previa se ejerce desde los propios diarios o medios electrónicos. Es cuando la información realizada por un reportero o periodista pasa a revisión antes de su publicación, o el jefe de información decide no cubrir algún tema. Mientras que la censura posterior se da cuando una autoridad retira una información para que no se siga difundiendo o cuando se castiga al autor con alguna demanda legal. Por último, la autocensura es la que se ejerce por el propio periodista o comunicador con el fin de permanecer en el medio en el que se trabaja, o por miedo a represalias o por congraciarse con determinados personajes. A todas luces, la censura es una práctica que no ha desaparecido del todo en nuestro país, si bien hay que reconocer que ya no se ejerce de forma estructural de la misma manera descarada en la que se practicó en el pasado. Lectores y audiencias somos un factor fundamental para exigir la erradicación de la censura y el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales. Continuamos con nuestro programa y por favor háganos el favor, ahora sí que valga la redundancia, de comunicarse aquí con este equipo de producción de Periodismo Hoy, para si tienen algún tema del cual quieran que hablemos, pues por supuesto aquí vamos a tener la lista de las peticiones, las cartas a los Reyes Magos anticipadas para el 2022, así que pueden encontrarnos en nuestras redes sociodigitales, en Facebook nos hallan como Periodismo Hoy o @Periodismo Hoy Radio, y en Twitter nos encuentra como Hoy Periodismo. Y ahora vamos con algunos de los comentarios que recibimos la semana pasada. Por acá nos escribe Alfredo Máximo Lozano, nos dice: excelente programa, saludos, y saludos de vuelta. También tenemos comentarios de Gabriela Arias, que nos dice: ¿me podrían pasar el contacto de Andrés Resillas? Soy profesora de la Universidad Intercultural de Michoacán. Y bueno, por supuesto que le pasamos ahí el contacto de nuestro queridísimo colega Andrés Mariano Resillas, con quien platicamos el programa anterior, pero se lo mandamos de manera directa, si te parece, Alexia. Sí, así es, ya los ponemos ahí en contacto, por supuesto, para no andar, también son temas de seguridad, no vamos a dar el teléfono de alguno de nuestros invitados así al aire, así que bueno, ya nos comunicaremos directamente contigo, Gabriela, si es que el equipo todavía no lo ha hecho, pero estoy segura de que ya están por ahí trabajando en ello. También tenemos saludos de Andrés Resillas, hijo, que manda saludos a todo el equipo de Periodismo Hoy. Te mando un saludo también, tocayo chico, y gracias por comunicarte. También tenemos aquí un comentario de Juan Ernesto Guerrero Mancera, dice: realmente es muy interesante escucharles, las entrevistas y los comentarios muestran el verdadero trabajo periodístico. Saludos y por favor a seguirnos cuidando. Claro, sí, Juan Ernesto, muchas gracias por tus comentarios y hay que seguirnos cuidando. Recuerden que esta pandemia no se acaba, pese al gran esfuerzo de vacunación que apenas está empezando, pues el virus todavía anda por ahí en las calles. Así es, hay que aguantar un poquito más, por favor. Y bueno, también le enviamos saludos a Erubiel Camacho, que nos compartió la semana pasada un interesante ensayo sobre el actuar de la sociedad justamente en medio de esta pandemia. Muchísimas gracias por todas sus comunicaciones. Y aprovechamos aquí esta breve pausa para comentarles y recordarles que si quieren volver a escuchar cualquiera de las emisiones de Periodismo Hoy, esta entrevista que tuvimos con mi tocayo Resillas, periodista en Michoacán, o cuando hablamos sobre
las coberturas periodísticas sobre el tema de la pandemia, pues recuerden que la pueden encontrar en el micrositio de Periodismo Hoy que se encuentra en la página de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx, o bien descargarlo en la aplicación de podcast de la empresa de la manzanita. Ahí buscan Periodismo Hoy y pueden volver a escuchar cualquiera de nuestros programas. Y vamos también de paso a dar las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Andrés, se trata de un gran poeta y también periodista, por supuesto, nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, fue pupilo de Justo Sierra, quien a su vez era ministro de Instrucción Pública por allá en los años del Porfiriato. Y como periodista también su nombre apareció en medios importantísimos de los primeros años del siglo pasado, como El Mundo Ilustrado, El Imparcial, en El Heraldo de La Habana, y es un personaje que él solo decidió autoexiliarse, primero en La Habana, Cuba, y después se fue a radicar a Madrid, en España. Y sí, aunque murió allá en Madrid, en España, por allá de 1934, sus restos fueron traídos a México y ahora se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres aquí en la Ciudad de México. Y si ya tienen idea de quién se trata, que por cierto hay muchas calles que llevan su nombre, pues comuníquense a nuestras redes sociodigitales y platíquenos de quién estaremos hablando en Periodismo en Persona. Pero mientras tanto, ¿qué te parece, Alexia, si vamos a esta charla sobre la virtual desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales y las repercusiones que esto tendrían en el ejercicio del periodismo y en el ejercicio de los derechos de la información? Y para esto vamos a platicar con Alejandro Torres, periodista experto precisamente en temas de transparencia. Vamos a escuchar. En días anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues retomó una propuesta que hay que decir ya había presentado con anterioridad, ya había dado luces de ella, y bueno, pues es desaparecer a los organismos autónomos como la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que pues diversas secretarías asuman sus actividades y responsabilidades. Respecto a este tema, hay todo un debate. Por un lado, se asegura que, por ejemplo, el INAI ha servido de tapadera en diversas ocasiones y que ha bloqueado el propio derecho de acceso a la información, pero también hay quienes aseguran que antes estábamos peor y que las acciones del gobierno debieran apuntar a fortalecer a dichos organismos y no a desaparecerlos, Andrés. Y justamente para poder hablar de este tema, en concreto de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información Pública, de Protección de Datos Personales y las repercusiones que pueden tener no solamente en el trabajo periodístico, sino en el derecho que tiene toda la ciudadanía a ser informada, a recibir información, pues hoy aquí en Periodismo Hoy tenemos el enorme gusto y placer de platicar no solamente con un gran reportero, un excelente amigo, sino que también es alguien con mucha experiencia en estos temas. Vamos a platicar con Alejandro Torres, que es experto en estos temas de transparencia, fue comisionado del Instituto de la Información de la Ciudad de México, director de transparencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reportero en el Universal y actualmente da la casualidad que escribe una columna especializada en ese tema de transparencia en el periódico Contrarréplica. Mi querido Alex Torres, qué gusto platicar contigo, amigo, que platiques con la audiencia de Radio Educación de Periodismo Hoy. Al contrario, muchísimas gracias, Andrés, Alexia, por esta invitación para platicar por un tema con el auditorio pues de gran importancia, como dices. Oye, Alejandro, Alex, acá ya en confianza para los cuates. Para comenzar, ¿podrías explicarnos con peritas, con manzanas, cuál es el papel del INAI en cuanto al tema de transparencia y de acceso a la información pública? Yo platicaba de esto previo con la familia y me decían mis hermanos, que son más chavos, son universitarios, bueno, pero entonces el INAI es el que hace que los sujetos obligados tengan que dar la información cuando se niegan a hacerlo, o cómo interviene el INAI en todo este proceso. ¿Quisieras contarnos, explicarnos? Claro que sí, Alexia. Fíjate que el INAI es un organismo constitucional autónomo que, así como lo conocemos, es su versión más actualizada y la mejor versión, además, que tenemos de un instituto que además ha sido modelo a nivel internacional, quiero decirles. Ahora, sus funciones son muchas.
no solamente interviene cuando alguien solicita una información a una dependencia pública del orden federal, por ejemplo, y se le niega ese documento o esa información que pidió, esa persona recurre al INAI como si fuera su abogado, para ponerlo así como bien dices, Alexia, de peras y con manzanas. Bueno, pues así es, el INAI es tu abogado cuando te niegan el acceso a información pública que tienen los organismos de la Administración Pública Federal, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, fondos, en fin, toda esa gama de sujetos obligados. 864 era la última cifra que yo tenía de sujetos obligados. Y si te niega alguno de ellos el acceso a la información, tú recurres al INAI como si fuera tu abogado y le dices, oye, yo le pedí a tal secretaría tal información y me la negó, o la clasificó, como reservada o como confidencial, o bien simplemente pasó el plazo y nunca me respondió, o me dio un documento diferente al que le pedí, por ejemplo. Entonces, el INAI revisa tu solicitud y, por supuesto, le dice a esa institución, a esa secretaría, oye, te pidieron esto, ¿tú por qué respondiste eso? ¿O por qué no respondiste? ¿O por qué le entregaste otra cosa? ¿No? Y en la mayoría de los casos, casi 70% de las veces que va un ciudadano con el INAI, le da la razón al ciudadano. De ese tamaño es la importancia. Pero no solamente para estos casos, también ocurre que hay información todos los días, las dependencias, los poderes legislativo, judicial, todos estos que mencioné, están generando información pues en el cumplimiento de sus facultades, ¿no? De sus deberes, están chameándole, digamos. Entonces están generando información y hay información que tienen que estar publicando periódicamente en sus respectivos portales de internet, en la sección de transparencia, además de publicarla en el portal, en el gran portal que concentra toda la información de oficio, le llaman, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí deben estarla publicando, se la pidan o no se la pidan. Por ejemplo, información como estar actualizando cada trimestre sobre contratos, directorios, en fin, una serie de informaciones que se llaman obligaciones de transparencia. No importa si se la piden a alguien, a alguna dependencia por solicitud o no, ellos deben estarla publicando y actualizando. La mayor parte de la información se actualiza trimestralmente. No solamente eso, Alexia, Andrés, sino también el INAI tiene la responsabilidad de estar capacitando a los servidores públicos en materia de transparencia y protección de datos personales, porque también, pues, todos estos sujetos obligados, más de 860, como dije, tienen nuestros datos personales. Pues cuando hacemos un trámite, solicitamos un documento de identidad, por ejemplo, una licencia, lo que sea, siempre le estamos entregando nuestros datos a la autoridad. Entonces ellos también tienen que estar protegiendo nuestros datos que le estamos dando a esa autoridad. Pensemos en el SAT, por ejemplo, nuestros datos fiscales, ¿no? Gobernación, Cancillería, en el caso de nuestros pasaportes, en fin, una serie de datos. Entonces ellos tienen que estarlo protegiendo. Y el INAI también es nuestro abogado para que esas dependencias protejan nuestra información también que le estamos dando, ¿no? Y no hagan un mal uso de ellos. O, por ejemplo, si algún partido político está haciendo mal uso de nuestros datos personales, por ejemplo, nos afilia, ¿no? Entonces, con el INAI podemos recurrir como si fuera nuestro abogado en materia de protección de datos también en esta materia, ¿no? Y, como decía, la capacitación, estar capacitando a los servidores públicos para que entiendan cosas tan fundamentales como que la información que están generando todos los días en cumplimiento de sus normatividades no les pertenece a ellos, le pertenece a la sociedad. Y segundo, los datos personales que están manejando no pueden disponer de ellos como ellos quieran, de manera arbitraria, sino tienen que estarlos protegiendo conforme a la ley. Entonces, son una serie de responsabilidades que tiene el INAI, no nada más para cuando a alguien le niegan información, sino es todo un paraguas, vamos a decirle así, de funciones que realiza el INAI. Fíjate, Alex, estás diciendo algo muy interesante y creo que esta explicación pues todavía se queda corta por razones de tiempo, evidentemente. Creo que tendríamos que dedicarle otro programa específico al tema de cómo funciona el instituto. Pero aclaras algo muy importante. El INAI no es quien da la información pública. La ciudadanía, cualquier persona, acude a las instancias públicas a pedirla y el INAI
actúa precisamente como árbitro, como referee, para en caso de que la nieguen, o pues estar dando asesorías a la ciudadanía sobre cómo solicitar información. Pero también hay institutos de transparencia en los estados, con leyes que se fueron creando a partir de la ley federal que nació por ahí del 2001, 2002, si mal no recuerdo, tú me corriges, Alex, y que también tiene que ver con la información de cada sujeto obligado de los estados. ¿Cómo nos ayuda o cómo nos puede estorbar esta parte? Es importantísimo, por eso esa intención de quererlo desaparecer tendría efectos, vamos a decirlo así, expansivos. También afectaría al derecho a la información a nivel local, en los estados y municipal también. ¿Por qué? Porque a partir, y esta rápidamente es una breve historia de la transparencia aquí en México, es que efectivamente a partir de 2002 se crean las primeras leyes de transparencia, que por cierto las primeras fueron locales, la de Jalisco y Sinaloa, y después vino la primera ley federal. Después en el 2014, hubo otras reformas constitucionales, pero la más reciente y la más importante fue la de 2014, febrero de 2014, cuando se reforma la Constitución, el IFAI pasa a ser INAI, Instituto Nacional, con ahora sí facultades para pedirle a cualquier poder de la Unión, partidos, organismos autónomos y todos, hacer que cumplan con la ley de transparencia, y además a los órganos garantes también en los estados les da mucha mayor fortaleza, y se crea el Sistema Nacional de Transparencia, donde están todos los institutos de transparencia locales y el INAI, además del Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación. Y en ese Sistema Nacional de Transparencia es donde se están creando una serie de normatividad secundaria que permite instrumentar el ejercicio de este derecho. Ahora, cuando alguna persona, como bien dices, le niegan el acceso a la información, vamos a poner de caso aquí en la Ciudad de México o en algún estado de la República, alguna dependencia local le niega el acceso a la información, recurre a su órgano local, a su instituto local de transparencia. Y si la persona no está de acuerdo con la resolución de ese instituto local de transparencia, entonces puede acudir al INAI como segunda instancia, como un segundo árbitro, y el INAI revisa qué hizo el instituto local de transparencia, por si acaso resolvió en contra del ciudadano, el INAI puede resolverlo, o incluso en casos que son muy relevantes, el INAI tiene una facultad de atraer esos recursos relevantes y revisarlos y ordenar la entrega de la información. Y ya se ha ejercido esta facultad de atracción, pero también muchos ciudadanos que han quedado inconformes con la resolución del instituto local, entonces han recurrido al INAI. Y esto es importante porque ejercer este derecho se mantiene dentro de la vía administrativa. No tienes que estar recurriendo, por ejemplo, a los tribunales. Lo que se decía, judicializar este derecho era la peor idea. Bueno, si desaparece el INAI, ¿qué opciones vas a tener? Vas a tener que ir a los tribunales, ¿no? Irte al juicio de amparo y, bueno, con todo lo que eso implica. Contratar abogados o buscar a alguien que te apoye con un juicio de amparo, que son larguísimos, son muy tortuosos, son muy técnicos, muy especializados. Se judicializaría este derecho y era lo que no se quería cuando se hicieron las primeras leyes de transparencia en 2002 y después las reformas constitucionales. Se buscaba un órgano especializado en las entidades y también a nivel nacional. Y ese sería uno de los grandes efectos perniciosos que tendría la desaparición del INAI. La destrucción, digo yo, del Sistema Nacional de Transparencia. O sea que, por ejemplo, aquellos colegas que son periodistas de datos tendrían que, además de pues los gastos que implica luego hacer periodismo de investigación, tendrían que sumarle un abogado para poder tener acceso a ciertas informaciones que algunos sujetos obligados deseen restringir. Así es. Por ejemplo, pensemos en los periodistas freelance, ¿no? Que son periodistas independientes, que son los que han estado haciendo investigaciones muy importantes. Son muy pocos los medios de comunicación, Alexia, que tienen realmente la capacidad de tener un departamento jurídico que pudiera ayudarle a los periodistas, ¿no? Son realmente muy pocos. Que además ahora, para cómo se está moviendo el gremio periodístico, pues hay una crisis de hace muchos años y que se ha recrudecido, por cierto, recientemente. Bueno, ahora hay mucho periodista freelance que tiene la posibilidad de ir con su propio ritmo haciendo investigaciones periodísticas de gran relevancia y que ahora no tendría esa posibilidad en caso de que le nieguen el acceso a la información. Ya no tendría un instituto nacional a cual acudir, sino tendría que, imagínate, si le pide información a la Secretaría de la Función Pública, que es donde quieren colocar ahora ¿no? todo esto del INAI, bueno, y la Secretaría de la Función Pública le niega el acceso a la información, ¿a quién va a recurrir? ¿Con quién lo va a acusar?
con ellos mismos, pues por Dios, por eso se ha señalado mucho que serían juez y parte. Y si pide información a un poder, digamos, al poder judicial o al poder legislativo, y no le dan información, ¿ante qué instancia va a poder ir? Bueno, se van a tener que crear también al interior de los poderes, de los organismos autónomos, por ejemplo, también de los partidos, instancias que asuman el control, pues, de la transparencia al interior de ellos. Entonces, se convierten en jueces y parte para el ejercicio de este derecho. Entonces, esos periodistas independientes van a tener, pues, muy pocas posibilidades ya de acudir a un árbitro que les ayude, y van a tener que probablemente, no sé, ir a los departamentos de derecho, facultades de derecho de las universidades, como hacen algunos, que les ayuden, ¿no?, a realizar de manera pro bono, porque además son servicios legales, jurídicos caros. Entonces, que alguien de manera pro bono, gratuita, les pudiera ayudar a litigar estos casos ante los tribunales, ¿no?, o los juicios de amparo. Y que eso sería injusto para cualquier estudiante de derecho, además, o cualquier abogado que esté trabajando y que de eso vive, ¿no? Pero fíjate, Alex, mencionas esto que es interesante, ¿no? Se tendrían que crear unidades de transparencia entre los poderes, en este caso el judicial y el legislativo, que no tienen este tipo de cosas, pero también regresarle ciertas facultades que le habían quitado a la Contraloría General, bueno, ahora la Secretaría de la Función Pública, cuando era Secretaría de la Contraloría, que se trasladaron al INAI, ¿no? Y entonces tendríamos nuevamente esa duplicidad de funciones, tendríamos nuevamente ese aparato burocrático que se esperaría desaparecer conforme a la propuesta presidencial. Pero yo quiero preguntarte, mi querido Alex, ¿cómo ha cambiado el periodismo en los últimos 20 años gracias a estas instituciones de transparencia? Porque a ti te tocó vivirlo como periodista, pero también como parte importante de estas áreas de transparencia. Y sobre todo, ¿cómo ha beneficiado a las audiencias el hecho de que tengamos transparencia? Fíjate que es muy interesante lo que preguntas. Esta pretensión de eliminar al INAI nos regresa a cuando no teníamos estas leyes de transparencia. Y los periodistas, entonces, teníamos que buscar información y solicitamos un documento, y te decía, no sé si te llegó a pasar a ti o a Alexia, pero a mí sí me llegó a pasar de que yo conozco al director o al dueño de tu periódico, ¿no? Y así es mi amigo. Y yo, bueno, si es su amigo, pues con mayor razón de mi documento, ¿no? Entonces, pero era muy a contentillo si le convenía darte la información o no, o el documento. Entonces era terrible. Y siempre, además, te mandaban a comunicación social o al área de prensa, o sea, como un dique, ¿no? Como un obstáculo, un filtro. Oye, de plano nos robábamos los documentos, Alex. A mí me tocó ser de esos reporteros que de repente pues encontrabas un documento y presta para la orquesta, ¿no? Y que además, si tú recuerdas, en esos tiempos, para cualquier persona que trabajara en el servicio público, era delito sustraer un documento y entregárselo a una tercera persona. Se castigaba con cárcel. Sí, así es, y sigue siendo penado. Pero con las leyes de transparencia, afortunadamente, queda claro que todos esos documentos, en principio, son públicos. Todo lo que generan los sujetos obligados es público, en principio, ¿no? Y solo de manera excepcional, y de conformidad con las excepciones que marca la ley, serán reservados, ¿no?, o confidenciales, ¿no? Se clasificarán en una de esas dos categorías según corresponda, pero todo lo que generan es público, nos pertenece a todos. Y como periodistas, efectivamente, no solamente robarse los documentos o que te los filtraran, sino también los viejos trucos de que mientras estás hablando con el funcionario público, en realidad estás leyendo el documento que tienen, y esa habilidad de los periodistas para leer al revés, ¿no?, los documentos, o incluso recoger de la basura cuando los tiraban y uno iba y casualmente, ¿no?, los recogías de la basura. ¿Qué periodista no ha hecho eso también? Entonces, ahora con las leyes de transparencia ya no tienes que estarle pidiendo deberle favor al funcionario que te lo filtre. Ahora te brincas a comunicación social, es algo que yo digo en mis cursos para periodistas también, ¿no? Aquí ya comunicación social o el área de prensa no tiene nada que ver. Yo pido el documento porque me corresponde ese derecho y lo voy a ejercer. Y entonces el trato ya es directo con el sujeto obligado, con los servidores públicos que generan esa información y me la tienen que dar, y a ellos no les tiene que importar
qué uso o para qué quiero ese documento. Entonces, porque además los puedo pedir inclusive de manera anónima o con un seudónimo. Hay una gran cantidad de seudónimos registrados en la Plataforma Nacional, que es donde se hace el mayor número de solicitudes de información. Entonces, pues hay desde Mickey Mouse, Batman y toda esa clase de seudónimos con las cuales piden información, y no tienes que, como es un derecho humano, primero, cualquier persona, sea mexicano o no, viva aquí o no, y también no tienes que justificar para qué lo vas a utilizar, o sea, si lo vas a publicar o no, eso es cosa que no les importa, tú tienes derecho a ella y te la tienen que entregar. Entonces aquí ya no tiene nada que ver prensa o comunicación social. Entonces es una gran ventaja de las leyes de transparencia que tenemos en el país, y ese sería parte de cómo se afectaría también el derecho de las personas, porque si le restringes a la prensa, ¿no?, el acceso a esta información que están generando en las instancias públicas, pues también afectas el derecho de las personas a saber, ¿no?, de todas estas investigaciones periodísticas que se están realizando y que, por supuesto, han tenido pues vamos a decir, un auge, afortunadamente, en visibilizar cómo se está pervirtiendo el servicio público, o sea, los actos de corrupción, ¿no? Lo están haciendo visibles. Entonces, esto sí se afecta a la sociedad en su derecho a saber, cuando afectan también a los periodistas. Y, por supuesto, la gente también puede hacer solicitudes de información todo el momento, ¿eh? Oye, ahorita con esto que nos cuentas, Alex, me acordé que justamente una de las investigaciones periodísticas que yo creo que causó más revuelo en los últimos años del sexenio anterior, que fue el de la Casa Blanca de Peña Nieto, pues toda la información que obtuvieron fue bajo el seudónimo, o más bien el nombre del gato de uno de los periodistas implicados, ¿no? El nombre del gato de Rafael Cabrera, y el gato se llamaba Darwin. Oye, pero yo creo que el punto también es recalcar que aquí los que saldrían perdiendo somos todas y todos como ciudadanos, o sea, la ciudadanía. Independientemente de que, pues sí, esto va a complicar además el trabajo de los periodistas, al final del día, los que pierden son los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que pues nos dijeras pues qué es lo que sigue o qué tendríamos que hacer como ciudadanía, ¿no?, respecto a este tema. Es muy importante lo que estás diciendo, Alexia, porque hay que dejar claro a la gente, al auditorio, que no se está afectando solamente el derecho de los periodistas, se nos está afectando a todos, a todas las personas, es un derecho humano, ¿sí? Y el derecho a la información a través de solicitudes, en este caso, el acceso a la información pública, se está ejerciendo no solamente por periodistas, a quienes más preguntan a las dependencias, quienes más están ejerciendo este derecho, es el sector académico, que también ha encontrado en estas leyes la posibilidad de allegarse de documentos oficiales para realizar sus investigaciones. Son investigaciones de mucha calidad, de mucho rigor académico también, y es por ello que también se han estado publicando investigaciones muy importantes. También estudiantes, cuando realizan sus tesis, ya están recurriendo al ejercicio del acceso a la información, de su derecho de acceso a la información pública, para obtener información y documentos en los cuales fundan sus tesis, ¿sí? Entonces, el sector académico. El segundo sector que más pregunta también, que hace este derecho, es de los empresarios, los comerciantes, ¿no? Y en tercer lugar, a nivel federal, estamos ubicando a los periodistas. Pero además de ellos, también están las amas de casa. ¿Por qué las amas de casa? Antes de las amas de casa también están los propios trabajadores, los burócratas. ¿Por qué? Ese es el fuego amigo, porque ellos se están dando cuenta con cada cambio de administración, cuando llega alguien y trae a su equipo y empiezan a hacer tranzas al interior, los burócratas, los sindicalizados, se están dando cuenta de esto y están ejerciendo el derecho a la información, pidiendo documentos para acreditar todas estas irregularidades que están ocurriendo al interior de las instancias públicas, de las instituciones, para acreditarlos y denunciarlos. Y también las amas de casa, porque con ello el ciudadano común puede ejercer otros derechos. Por ejemplo, lo que le está afectando a su familia, para conocer respecto de programas sociales, realizar trámites, en donde puede gestionar un apoyo, en donde piden, por ejemplo, servicios. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de unas personas que los recolectores de basura pues, siempre les pedían dinero, por ejemplo, ¿no?
a través de solicitudes de información, pidieron saber, con qué fundamento tenían que estarle dando dinero a estos recolectores de basura para que se llevaran los desechos, ¿no? En una colonia. Y además le estaban pidiendo más información respecto de los horarios, por ejemplo, de este servicio y las rutas, y por supuesto que se deberían entregar esa información, ¿no? También respecto de cobros, por ejemplo, en los tianguis, había un alumno que también pedía información, un alumno que tuve en la Facultad de Ciencias Políticas, que pedía información respecto de los tianguis, ¿no? De por qué cobraban una tarifa más alta de la que suponía que le tenían que pedir a los locatarios, y además el recibo, y qué se hacía con ese dinero. Y bueno, se acabó de que le estuvieran pidiendo este dinero extra, ¿no? Y así una serie de cosas que pueden ayudar a la gente a ejercer otros derechos gracias al acceso a la información. Son muchísimos ejemplos, Alexia, porque de 2003 a la fecha, por ejemplo, al año pasado, tenemos ya más de 2 millones de solicitudes de información. O sea, imagínate la cantidad de información que se ha estado, pues ya con la cual se ha estado beneficiando a la sociedad, ¿no? Entonces, como ves, no solamente es un derecho de los periodistas el que se está afectando, es el derecho de toda la sociedad a tener información que están generando todos los días las instituciones públicas. Hacemos una rapidísima pausa para darles más pistas para que descubran de quién hablaremos en Periodismo en Persona. Se trata de un periodista que, pues ya decíamos, se autoexilió, se fue de México, pero para ponernos en contexto hay que decir que esto sucedió cuando las fuerzas militares de Álvaro Obregón tomaron la Ciudad de México por allá de 1915 y este personaje asumió la presidencia. Nuestro periodista de hoy decidió irse a La Habana, pues no comulgaba con el movimiento de Obregón, al que había criticado desde sus espacios periodísticos. Hay que decir también que este personaje ha pasado la historia donde curiosamente le cepillamos el apellido paterno y lo conocemos más bien por su apellido materno, pero en realidad se apellidaba Gonzaga, y además parte de su trabajo lo podemos todavía encontrar en esta famosísima enciclopedia Espasa, una de las enciclopedias de habla hispana más consultadas en todo el mundo. Ahí está el dato. Si saben de quién se trata, por favor escriban a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo. Y mientras nos mandan sus comunicaciones, ¿qué les parece si seguimos platicando con Alex Torres, periodista experto en temas de transparencia y de acceso a la información, y platicamos sobre esto que podría ser una probable desaparición del INAI y qué implica realmente en democracia, en derecho de información y en el trabajo de periodistas? Estamos platicando con Alejandro Torres, periodista que además se ha especializado en estos temas de la transparencia. Estabas hablando de este panorama sombrío que puede empezar a tener este efecto dominó hacia los estados si se mantiene esta tendencia de querer desaparecer al Instituto de Transparencia a nivel federal. Pero desde los estados ha habido varios intentos en algunos años recientes, como por ejemplo en el Congreso de Veracruz querían discutir, por ejemplo, que se obligara a la persona a dar su nombre real y no a través de seudónimos, o en casos como en Chihuahua también se querían imponer ciertos candados, como por ejemplo que la solicitud de información tuviese pues que se justificara, ¿no? Que para qué se iba a usar. Si desapareciese el INAI, Alex, ¿qué panorama le queda a la ciudadanía aparte de la negación de este derecho? ¿Cómo podríamos más bien construir una democracia más consolidada si no tenemos el derecho a la información pública? No, o sea, despídete de la cuestión de la democracia, ¿no? O sea, sin este derecho vas para atrás. O sea, esto nos regresa al año 1977, cuando se hizo la reforma política y le agregaron un último enunciado al artículo 6º constitucional que decía el derecho a la información será garantizado para el Estado. Pero la noción que se tenía cuando se hizo esa reforma en 1977, o sea, siglo pasado, tal cual, el derecho a la información será garantizado
por el Estado, no se concebía, la noción de ese derecho no se concebía como un derecho de las personas, un derecho humano, se concebía como el derecho de los partidos políticos y de la clase política para controlar a los medios de comunicación masiva en ese entonces, o sea, para ver cómo controlaban y cómo tenían más espacio en esos medios de comunicación. O sea, no es la concepción tan diferente con la que se generó ya a partir de 2002 con la Ley Federal de Transparencia y las primeras leyes locales. Y lo que te dices respecto de este tipo de pretensiones de que, a ver, dime tu nombre real y para qué quieres la información y todo eso, bueno, había otras como en Puebla que también decían, bueno, ¿quieres información de Puebla, de las instancias de Puebla? Pues tienes que vivir en Puebla, ¿no? O sea, no. Con estas reformas constitucionales se entiende que es un derecho humano y por lo tanto cualquier persona puede pedir información y no tiene que justificar para qué la quiere o en qué la va a utilizar. Y con el 2014, en la reforma constitucional de febrero de 2014, se ordenó la expedición de 3 leyes generales. Una ley general de transparencia, que se promulgó en 2015, que permitió precisamente acabar con esa diversidad de interpretaciones que había en las leyes de transparencia locales. Lo que hizo la ley general fue poner un piso mínimo de condiciones para ejercer este derecho, de tal manera que no se entrada, el acceso a la información es gratuita y cuando cobras la reproducción de los materiales tampoco puede ser una cosa exagerada, ¿no? O tampoco puedes poner plazos tan exagerados, no más allá de 20 días, que dice la ley general, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues puedes dar en tu ley local menos días para entregar la información, pero no más de 20, por ejemplo, ¿no? En fin, establece una serie de mínimos para que el ejercicio sea mucho más homogéneo, no como era antes. Y estas pretensiones que yo también he escuchado en Veracruz, aquí, bueno, también aquí en la Ciudad de México llegaron a quejarse amargamente de por qué pedían anónimos, ¿no? El sueldo de tal funcionario, sobre todo el delegado, por ejemplo, el alcalde ahora en Xochimilco, no hace muchos meses se quejaba amargamente de que había gente que estaba pidiendo su sueldo y eran anónimos. Ajá, y, ¿no? O sea, ser servidor público, esas son las reglas. ¿Quieres entrar a la administración pública? Estas son las reglas. Si no te gustan, entonces dedícate a otra cosa. Estas son las reglas. Entonces, lo que veríamos con esto sería un salto al pasado, un regreso al pasado absoluto. Por eso te digo, olvídate la cuestión democrática, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado y como dice Alexia, hay que movilizar a la gente, efectivamente, la gente tiene que manifestarse. Esto no nada más incumbe a los periodistas, incumbe a cada persona. Oye, Alex, se nos acaba el tiempo, pero antes me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Bueno, ya dijo el presidente que está así el argumento económico, que el INAI cuesta mucho, pero el otro argumento, o bueno, el otro dicho del presidente es que ¿para qué tener al INAI si ya da conferencias en la mañana y en las conferencias pues hay transparencia, ¿no? ¿Cómo ves este punto? Sostenibles. No hay manera de acreditar lo que se dice. Primero, respecto del dinero, por ejemplo, ¿no? Bueno, el INAI ha tenido un par de años, ¿no? Siempre ha tenido menos de 1,000 millones de pesos. Solamente un año rebasó los 1,000 millones de pesos. Pero bueno, ahora tiene menos de 1,000 millones de pesos. Es de las instituciones, vamos a decirlo así, más baratas del Estado mexicano, de las más baratas. Pero además no es un gasto, es una inversión por el efecto tan positivo que tiene para la vida pública y además para la vida de cada habitante. Entonces, en realidad es una inversión muy, muy económica. No tengo el dato exacto, Alex, pero creo que se está gastando en materia de transparencia en todo el país menos de como 7 pesos, una cosa por cada habitante, ¿eh? Una cosa así, si sumamos todos los presupuestos. Bueno, eso. Pero además el instituto, el nacional, con ese recurso, además de todas las funciones que realiza, también le da soporte y permite la operatividad de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Quién la va a operar ahora? Ahora, respecto de que en la mañanera se da información, bueno, quiero decirte que precisamente se ha pedido información, los periodistas han pedido información y los documentos de lo que dicen en la mañanera y la respuesta ha sido, lo más común ha sido, que no tienen esa información
o cuando les preguntan a las otras secretarías de que, oigan, en la mañanera el presidente dijo tal cosa, y resulta que no tienen la información, no tienen el documento inexistente. Entonces, de ninguna manera eso se le puede llamar transparencia. No por mucho que den conferencias o que dé su discurso el presidente cada día en la mañana. Bueno, yo le digo discurso porque realmente ahí no hay un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Él puede decir lo que quiera, pero nosotros podemos preguntarle sobre eso, que lo demuestre, dónde está el documento, dónde está la base, que pues demuestra todo lo que está diciendo en la famosa mañanera. No la hay, ¿no? Entonces, y no tendríamos la manera de corroborar los dichos. Entonces ya nada más sería el dicho del presidente sin manera de comprobarlo. Lamentablemente el tiempo es cruel para la radio, mi querido Alex, pero la verdad es que queremos agradecerte que nos hayas venido a poner aquí un poco de luz en este tema tan escabroso. Yo espero que podamos tener una nueva conversación contigo más adelante, porque creo que este tema no lo podemos agotar, es muy relevante como tú lo has explicado. Y bueno, mi querido amigo Alex, agradecerte infinitamente que hayas platicado con nosotros. Quiero decirles que Alejandro es un gran reportero, nos conocemos hace ya muchos años, solamente tiene un defecto, le va a los Vaqueros de Dallas, pero pues eso se lo perdonamos. Te agradezco, mi querido amigo, por haber platicado con el equipo de Periodismo Hoy, con las audiencias de Radio Educación. Al contrario, muchísimas gracias, Andrés, Alexia, y pues efectivamente, bueno, la ventaja de los Vaqueros de Dallas que no sufre uno como sufrieron los Steelers ahora que los descalificaron. Pero muchísimas gracias a la audiencia. Espero haberles aportado pues un poco de mi experiencia y pues inquietarlos también para que nos movilicemos todos en contra de esta pretensión de desaparecer al INAI, porque no desaparece el INAI, desaparece la posibilidad de un ejercicio fundamental para nuestra vida individual, familiar, en nuestra comunidad, en las colonias, para todo el país. Además de encontrar réplica, ¿dónde más te encuentra nuestra audiencia, Alex? Bueno, en mis redes sociales, que es @torresalex, ahí me encuentran en Twitter, ahí me publico muchísimo de estos temas también, ahí me pueden encontrar. Y bueno, pues ahora en una consultoría que estamos llevando a cabo, en la cual damos precisamente visibilidad a todos estos temas de transparencia y protección de datos personales. Bueno, y espero que hayan disfrutado muchísimo esta charla con Alex Torres, que nos vino a ilustrar mucho y a darnos muy buenos tips sobre qué podemos hacer para este tema de la transparencia, que recordemos es un derecho de todos y de todas, no solamente patrimonio de periodistas. Y recuerden que tenemos nuestro podcast, por si quieren revivir esta entrevista, descárguenla en la aplicación de La Manzanita, en sus teléfonos inteligentes, o bien entren al micrositio de Periodismo Hoy, que está en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Y finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista mexicano que además era poeta y que fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. También fue pupilo de Justo Sierra en tiempos de Porfirio Díaz y su trabajo aún lo podemos encontrar en la Enciclopedia Espasa. Por supuesto, es mucho más fácil en su versión en línea. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en persona. Hoy dedicado a Luis Gonzaga Urbina. En aquellos años en que México se debatía entre la guerra, el hambre y la recomposición, el periodismo y la literatura fueron un remanso para mantener ideales y por donde podía fluir la esperanza de un mejor país. En medio de esa penumbra, hubo escritores que expresaron su visión humanista en sus textos literarios y periodísticos, y uno de ellos fue Luis Gonzaga Urbina, mejor conocido como Luis G. Urbina. Luis Gonzaga Urbina nació en la Ciudad de México el 8 de febrero de 1864, en una época convulsa con invasiones extranjeras y gobiernos itinerantes, así que sus primeros años fueron de cierta calma en una capital que a veces no lo era, y ahí aprendió las primeras letras. Siendo adolescente, pudo ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria y fue allí donde comenzó a trazar su ruta hacia la literatura y el periodismo.
de la mano de sus compañeros de clase y maestros. Terminando sus estudios, optó por la docencia y se convirtió en maestro, y pocos años después, el propio Justo Sierra lo invitó a trabajar con él en la Secretaría de Instrucción Pública, la que hoy conocemos como SEP. Y es que tuvo que entrar a trabajar siendo muy joven, pues muy niño perdió a su padre y su familia pasó por una terrible temporada de hambre y pobreza. Luis G. Urbina tuvo sus inicios en el periodismo durante el periodo del Porfiriato. Apenas dejó la preparatoria y antes de trabajar en el gobierno, tuvo un paso breve por la redacción del periódico Siglo XIX. Fue precisamente durante ese lapso de estudiante y redactor de prensa cuando Justo Sierra lo tomó como su pupilo y lo fue encaminando por lo que sería su futuro en las letras, la educación y el periodismo. La ventaja de ser el secretario particular del secretario de Instrucción Pública le abrió decenas de puertas para acceder a bibliotecas, instituciones y sobre todo a las tertulias con las plumas ya consagradas de la época. En esos años, a finales del siglo XIX, fue que conoció a Manuel Gutiérrez Nájera, quien se convirtió en su mayor inspiración poética y narrativa, lo que quedó demostrado en sus textos y ensayos. La época que le tocó vivir a Luis Gonzaga definió su pensamiento. Su formación humanística la transformó en una poesía que deambulaba entre la desolación y tristeza y el reencuentro de cada quien, pero siempre con el fin de mostrarle a su público que había motivos para vivir en familia y en sociedad. Su labor como funcionario público le dio oportunidad también de dirigir la Biblioteca Nacional de México en 1913, uno de los peores años de la Revolución, pero donde pudo rescatar y resguardar el importante acervo bibliográfico con que contaba el gobierno hasta entonces. Como periodista, su nombre apareció innumerables veces en las páginas de diarios y revistas como El Mundo Ilustrado, El Imparcial, la reconocida Revista Azul o la Revista de Revistas. Autor de poesía, de crónicas y ensayos académicos que fueron publicados en Cuba, Argentina, España, aún puede consultarse en la prestigiosa enciclopedia Espasa, que en físico y en línea sigue siendo una de las más leídas del mundo de habla hispana. En 1915, Luis G. Urbina se fue de México para nunca volver. Se fue porque no estaba de acuerdo con la visión de país del grupo revolucionario que tomaba las riendas del país. Tras 2 décadas de autoexilio, el poeta periodista encontró la muerte el 18 de noviembre de 1934 a los 70 años de edad en su casa de Madrid, España, donde decidió terminar sus días después de haber vivido unos años en Cuba y Argentina. Bueno, como siempre es hora de despedirnos, es hora de ir terminando nuestro programa, pero muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y haber sintonizado las diferentes frecuencias de Radio Educación para acompañarnos aquí en Periodismo Hoy. ¡Qué bárbaro! Se nos va el tiempo rapidísimo, pero muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas y que seguimos la conversación en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. En Facebook somos Periodismo Hoy y en Twitter al revés volteado, Hoy Periodismo. Mientras tanto, mi querida Alexia Cervantes, como siempre agradecerte el favor de tu compañía, el placer de compartir este espacio y estos micrófonos y nos escuchamos el próximo martes pasadita a la 1 de la tarde. Como siempre, Andrés Solís, un gusto. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
Trabajamos para usted en el servicio social Frida Ramírez, Alejandro Ramírez en la edición digital, la musicalización es de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en los micrófonos Alexia Cervantes y Andrés Solís, como siempre en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.